vamos a hablar un poquito de las funciones. ¿Sí? Es lo que estuvimos viendo hasta ahora. Una función es una relación entre dos variables. Nosotros la llamamos variable independiente a la x, porque la podemos elegir, la podemos modificar, y variable dependiente a la y, porque depende de lo que yo elija como x. ¿Sí? Vamos a trabajar siempre en una función. Va a ser una función que dependa de x. Esto se lee f de x, ¿sí? Y quiere decir función que depende de x. Esto me va a dar un valor de y. ¿Sí? Y vamos a trabajar siempre con pares ordenados. Los pares ordenados van a ser x, y. Estos pares ordenados se van a ubicar en ejes cartesianos ortogonales. ¿Sí? Estos serían los ejes cartesianos, ortogonales porque se cruzan a 90 grados. Acá vamos a poner los valores de y, acá vamos a poner los valores de x. El eje de las y se van a llamar ordenadas, el eje de las x abscisas. Acá puse yo algunas escalas. En este caso puse un cuadradito, una unidad. Yo siempre tengo que mantener eso y tengo que ser muy en claro cuál es la unidad y qué representa la unidad. En este caso un cuadradito. Entonces tengo 1, 2. Yo si no quiero no uso el 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Aunque no los use, tengo que dejar los espacios que corresponden. Lo mismo hacia los números negativos. En las y puedo usar o esta misma escala o puedo usar otra. Por ejemplo, una escala de un cuadradito, de 2 cuadraditos, una unidad. Entonces el 2 estaría 2 cuadraditos, lo mismo hacia abajo tendría el menos 1. ¿Sí? No es necesario que se utilice la misma escala en ambos ejes. Dos puntos importantes que vamos a encontrar cuando tengamos una gráfica. Cualquiera sea su forma, donde corta el eje X, ¿sí? Van a ser las raíces. En estos valores, la y es igual a 0. Y otro valor que vamos a tener importante va a ser la ordenada al origen de la función, ¿sí? En este caso, la x es la que va a ser igual a 0, ¿sí? Entonces, este punto raíz, en este caso tenemos 3 raíces, esta se llama ordenada al origen. Otro punto importante en todos los gráficos que hagamos, el punto donde se cortan ambos ejes se llama origen de coordenadas. ¿Sí? Y corresponde al punto 0 de x, 0 de y. Acá tenemos varias funciones graficadas. ¿Sí? Primero vamos a definir lo que es función. Tenemos que para cada x va a haber uno y solo un valor de y. ¿Sí? Entonces, esto para cualquier x, un solo valor de y se corresponde. En este caso, para este valor de x, vamos a tener acá un valor de y y acá otro valor de y. Entonces, esto no es función. ¿Sí? Trabajemos con la otra. En este caso, ya habíamos nombrado las raíces. Acá tenemos una, acá otra y acá otra. La ordenada del origen, en este caso, estaría un poquito más arriba, pareciera que coincidiera con el origen de coordenadas, tanto una de las raíces como la ordenada del origen, ¿sí? En este caso tenemos acá un máximo relativo, ¿sí? Nosotros tenemos solo dibujado una parte de nuestra función, entonces por eso se le dice relativo. Y el punto que esté más abajo, en este caso sería un mínimo relativo. ¿Sí?
esta no es función, en esta. Esta función, este sería un mínimo relativo, este sería un máximo relativo, origen de ordenada al origen, origen de coordenadas y raíz coincidirían en el mismo punto. ¿Sí? Este tipo de funciones, que su dibujo es una recta, se puede llamar función lineal, por lo menos por lo que nosotros estamos viendo. No sabemos qué pasa a partir de acá o de acá, ¿sí? Pero aparentemente es el gráfico de una función lineal. Esta es una función lineal creciente, ¿sí? Porque a medida que nos movemos en la X, que aumentamos las X, aumentan las Y. En este caso también es una función lineal, ¿sí? Pero en este caso es decreciente, ¿sí? A medida que aumentamos en las X, disminuimos en las Y. Acuérdense y recordamos, este punto es la raíz, este punto es la ordenada al origen. Vamos a las dos últimas que tenemos acá, que tienen bastantes puntos, ¿sí? En este caso el máximo relativo sería este porque pasa por arriba de todos los otros puntos que tenemos, ¿ven? Entonces este sería nuestro máximo relativo. Nuestro mínimo relativo, y apenitas por nada, sería este, mínimo relativo. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 raíces, ¿sí? La ordenada al origen es esta. Y esta función sería una función continua, ¿sí? Porque puedo de un solo trazo dibujarla. En realidad todas las que vimos hasta ahora son funciones continuas. En esta tenemos un poquito más cortado, pero también es una función continua. Yo podría seguir con esto sin levantar el lápiz. Este pedacito de función se llama constante, ¿sí? Es una función constante. ¿Por qué es constante? Porque para varios valores de X corresponde el mismo valor de Y. Desde este punto en adelante pasaría lo mismo y sería una función constante. Desde este punto hacia adelante es creciente. En este punto sería decreciente. Y acá vuelve a ser creciente, ¿sí? Todas estas cualidades que nosotros vemos de la función siempre las marcamos sobre el eje X, ¿sí? Son intervalos del eje X. Vamos a ponerles valores a estos ejes. Entonces, mi función es constante en el intervalo menos 2, menos 1, ¿sí? Con paréntesis. Va a ser creciente desde menos 1 hasta 2. ¿Sí? No me importa el valor de Y que haya alcanzado. Va a ser decreciente desde 2 hasta 6. Y acá vuelve a ser creciente desde 6 hasta 8. ¿Sí? Si nosotros cortamos la función acá, 9, 10, 11, 12, sería constante desde 8 hasta 12. ¿Sí? Eso es lo que tendríamos que anotar si estudiáramos la función entre menos 2 y 12.